Aunque el Kiev de mi nacimiento se ha perdido para mí en la bruma del tiempo, he conservado una especie de imagen interior de Pinsk, quizá porque he oído y he leído tanto acerca de esta ciudad. Muchas de las personas a las que había de conocer posteriormente eran procedentes de Pinsk o de las pequeñas ciudades arracimadas a su alrededor, como lo eran las familias de Chaim Weizmann y Moshe Sharet. Muchos años después estuve 2 veces a punto de regresar a Pinsk. En 1939, cuando me encontraba en Polonia realizando una misión para el movimiento laborista. Caí enferma el mismo día en que iba a visitar la ciudad y la excursión fue suspendida. Luego, en el verano de 1948, cuando fui nombrada embajadora de Israel en la Unión Soviética, me sentí invadida por un súbito deseo de volver a Pinsk y ver personalmente si alguno de mis parientes había sobrevivido a los nazis, pero el gobierno soviético me negó la autorización para hacerlo. Esperaba que con el paso del tiempo se me permitiera realizar el viaje, pero a principios de 1949 tuve que regresar a Israel y mi visita a Pinsk quedó aplazada indefinidamente. Tal vez fue mejor. Más tarde supe que tan solo un pariente muy lejano de toda nuestra numerosa familia continuaba todavía con vida. La ciudad que recuerdo estaba llena de judíos. Pinsk era uno de los más famosos centros de vida judía rusa y en otro tiempo había tenido incluso una mayoría judía. Se alzaba a orilla de dos grandes ríos, el Pina y el Pripet, afluentes ambos del Dníper, y estos ríos proporcionaban su medio de vida a la mayoría de los judíos de Pinsk. Pescaban, descargaban barcos, transportaban mercancías, rompían los gigantescos bloques de hielo en invierno y los llevaban a los grandes sótanos de las casas acomodadas en las que servían para mantener sistemas de refrigeración durante todo el verano. En un tiempo, mi abuelo, que gozaba de una posición bastante más desahogada en comparación con la de mis padres, fue propietario de uno de estos sótanos, a los que los vecinos llevaban sus platos de sabbat y de fiestas cuando hacía mucho calor, y del que cogían hielo para los enfermos. Los judíos más ricos comerciaban en madera y sal, y Pinsk tenía incluso fábricas de clavos, chapa de madera y cerillas que eran propiedad de judíos y que por supuesto daban trabajo a docenas de obreros. Pero yo recuerdo principalmente los Pinsker Blote, como los llamábamos en casa, los pantanos que me parecían entonces océanos de fango y de los que se nos enseñaba a huir como de la peste. Estos pantanos se hallan unidos para siempre en mi recuerdo a mi persistente terror a los cosacos, a una noche de invierno en que yo me encontraba jugando con otros niños en un estrecho sendero cercano al prohibido Blote, y de pronto, como surgidos de la nada, o quizá de los propios pantanos, llegaron los cosacos montados en sus caballos, galopando literalmente sobre nuestros acurrucados y temblorosos cuerpos. ¿Lo ves?, dijo más tarde mi madre llorando y estremeciéndose. ¿Qué te decía? Los cosacos y los negros pantanos sin fondo no eran, sin embargo, los únicos terrores que Pinsk albergaba para mí. Recuerdo una fila de grandes edificios alineados a lo largo de una calle que conducía al río y el monasterio que se alzaba frente a ellos en lo alto de una colina. Gran número de lisiados, de desgreñados cabellos y ojos enfebrecidos, permanecían sentados o tumbados durante todo el día delante del monasterio, rezando en voz alta y pidiendo limosna. Yo procuraba no pasar ante ellos, y cuando no tenía más remedio que hacerlo, cerraba los ojos y echaba a correr. Pero si mi madre quería realmente asustarme, sabía que no tenía más que mencionar a los mendigos, y yo abandonaría toda actitud de desafío.
Sin embargo, no todo pudo haber sido tan horrible. Yo era una niña y como todos los niños jugaba y cantaba e inventaba cuentos para mi hermanita. Con la ayuda de Sheina aprendí a leer y a escribir e incluso un poco de aritmética, aunque no empecé a ir a la escuela en Pinsk como hubiera debido. Te llamaban una niña de oro, decía mi madre, siempre ocupada en algo. Pero supongo que lo que realmente hacía yo en Pinsk era aprender lo que era la vida, principalmente gracias a Sheina. Sheina tenía 14 años cuando mi padre se marchó a los Estados Unidos y era una muchacha extraordinaria, vehemente e inteligente, que llega a ser y sigue siendo una de las grandes influencias de mi vida, la más grande quizá, aparte del hombre con quien me casé. Era una persona excepcional por todos los conceptos y un luminoso ejemplo para mí, mi más apreciada consejera y amiga. Incluso cuando ambas éramos ya mujeres adultas, abuelas las dos, Sheina era la única persona cuya alabanza y aprobación, cuando las obtenía, cosa que no era fácil, más significaban para mí. Sheina constituye en realidad una parte esencial de la historia de mi vida. Murió en 1972, pero pienso en ella constantemente y quiero a sus hijos y a sus nietos tanto como a los míos. En Pinsk, aunque éramos tan lastimosamente pobres y mi madre apenas si lograba con la ayuda de mi abuelo mantenernos, Sheina se negó a ponerse a trabajar. El regreso a Pinsk había sido muy duro para ella. Había asistido en Kiev a una escuela magnífica y sentía afición por el estudio y por adquirir conocimientos e instrucción, no solo para tener una vida mejor, sino sobre todo para ayudar a cambiar y mejorar el mundo. A los 14 años, Sheina era una revolucionaria, miembro ferviente y apasionado del movimiento socialista sionista y como tal, doblemente peligrosa a los ojos de la policía y expuesta al castigo. No solo conspiraban ella y sus amigos para derrocar al todopoderoso zar, sino que proclamaban también su sueño de crear en Palestina un Estado socialista judío. En la Rusia de comienzos del siglo XX, hasta una colegiala de 14 o 15 años que sostuviera tales ideas era detenida por actividades subversivas y todavía recuerdo haber oído los gritos de chicos y chicas brutalmente apaleados en la comisaría de policía situada a la vuelta de la esquina de nuestra casa. Mi madre oía también aquellos gritos y todos los días suplicaba a Sheina que no participara para nada en el movimiento. Podía ponerse en peligro ella y a nosotros y hasta a mi padre allá en América. Pero Sheina era muy obstinada, no le bastaba con desear cambios, tenía que participar personalmente en la tarea de provocarlos. Noche tras noche, mi madre esperaba despierta hasta que Sheina regresaba de sus misteriosas reuniones, mientras yo permanecía en la cama percibiéndolo todo en silencio, la entrega de Sheina a la causa en que tan firmemente creía, la opresiva inquietud de mi madre, la para mí inexplicable ausencia de mi padre y el periódico y pavoroso resonar de los cascos de los cosacos en el exterior. Los sábados, cuando madre acudía a la sinagoga, Sheina organizaba reuniones en casa. Aunque madre se enteró de ello y rogó a Sheina que no nos pusiera en peligro, no había nada que pudiera hacer con respecto a aquellas reuniones, excepto pasear nerviosamente de un lado a otro ante la casa cuando regresaba por la mañana del sábado, patrullando como un centinela a fin de poder advertir al menos a los jóvenes conspiradores cuando se acercase un policía. Pero no era solo la idea de que un policía corriente pudiera irrumpir en cualquier momento y detener a Sheina lo que preocupaba a mi pobre madre. Lo que realmente le angustiaba durante aquellos meses era el temor, siempre presente en la Rusia de aquellos días, de que alguno de los amigos de Sheina
resultara ser un agente provocador. Naturalmente, yo era demasiado pequeña para comprender la causa de las discusiones, las lágrimas y los portazos, pero solía acurrucarme sobre la parte superior de nuestra gran estufa de carbón que estaba empotrada en la pared y permanecía allí horas enteras, en aquellas mañanas de sábado, escuchando a Shayna y a sus amigos tratando de averiguar qué era lo que les excitaba tanto y por qué hacía llorar de aquel modo a mi madre. A veces, mientras fingía estar absorta en la tarea de dibujar o copiar las extrañamente modeladas letras del Sidur, el libro de oración hebreo, que era uno de los pocos libros que había en nuestra casa, intentaba seguir el hilo de lo que Shane explicaba tan apasionadamente a mi madre. Pero todo lo que entendía era que ella se hallaba implicada en una especial clase de lucha que atañía no solo al pueblo ruso, sino también y más particularmente a los judíos.